Muchísimas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Me di a la tarea de contestar mails, Twitter que me mandaban sobre el programa y les pregunté a mis televidentes sobre qué les gustaría que tuviéramos programa. Y me llamó muchísimo la atención que hubo algunos que coincidieron en el tema de la angustia, en el de la depresión, en el del miedo. Entonces, pues me di a la tarea de organizar este programa con dos personas que pueden hablarnos con mucha autoridad y idoneidad sobre el tema. Están con nosotros Adriana Silva, que es teóloga, consejera de personas que padecen depresión, miedos, angustias, y está el doctor José Manuel Calvo, médico cirujano especializado en psiquiatría, profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional. Entonces, pues yo llego al convencimiento de que hay mucho miedo. Miedo a la represalia, los niños al matoneo, miedo a la libertad. Ustedes encuentran en sus consultorios, a la gente que asesoran, en los medios en Colombia, que hay mucho miedo. Bueno, yo creo que estamos viviendo en un país que lleva muchísimos años de violencia. Por eso mismo hay una atmósfera que está cargada de miedo también, de violencia. Sí encontramos que hay mucha consulta, pero estaba hablando hace poco con el doctor de jóvenes, y me preocupa mucho el tema de los jóvenes, lo que está pasando ahora con el matoneo en los colegios, cómo los jóvenes cada día están más osados, ¿no? ¿Y usted cree, doctora, que sí hay más matoneo ahora que antes, o es que ahora se visibilizó el problema? Porque Ave María, si había matoneo cuando... Yo soy un poco mayor que ustedes, pero en el colegio había matoneo y en la universidad había. Yo creo que siempre ha habido matoneo, pero creo que ahora los alcances son mayores. ¿Sí? Creo que hay mayor libertad, que el tema de los derechos humanos ha hecho que parece ambiguo, ¿no? Que por un lado no se respetan, pero por otro lado sí se permiten más cosas. Entonces yo creo que todo el tema de violencia, el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes, porque si hablamos de los colegios, digamos, de estratos altos, hay una clase de matoneo, pero en los colegios públicos hay un matoneo bastante crítico. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que el entorno social es definitivo también. Por supuesto puede haber familias disfuncionales en todos los estratos sociales. ¿Pero los atacan por qué? ¿En uno u otro estrato? A los colegios, bueno, yo creo que en los colegios públicos hay una lucha muy territorial, ¿no? Muy territorial, y hay un problema... Como las comunas que ya se... Sí, yo creo que se trasladan, ¿no? Que las comunas a veces se trasladan, o estas bandas juveniles se trasladan a los colegios y son territoriales. Digamos que en otros colegios pues el asunto es diferente, son otros temas, pero finalmente creo que está atacando mucho a la juventud, y me preocupa tremendamente también la cantidad de suicidios de niños. Claro. Es alta. Doctor, y el tema del miedo uno lo ve en muchos estratos. Es que, por ejemplo, en este simple programa, yo invito a muchísimas personas a hablar que de la reforma tributaria, que de medidas del gobierno, de todo eso. Dicen, no me invites porque a mí me da miedo, no. ¿Por qué hay tanto miedo de expresarse? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Y eso no hace daño? Sí, realmente, digamos, frente al sentimiento de miedo, uno podría hacer una aproximación desde el punto de vista de lo psicológico en relación a ese conjunto de manifestaciones que se dan en respuesta a un peligro externo. En nuestro país, pues obviamente expresar libremente ciertas opiniones pues puede traer pues consecuencias que incluso pueden llevar desde, no sé, desde la destitución del cargo a incluso a ser amenazado, o de pronto a tener problemas en cuanto a relaciones con compañeros, con familiares. Pero ya, por ejemplo, en los temas sexuales, los temas de género, del homosexualismo, hemos ido como superando, y hay más respeto por la diferencia. ¿No sienten que en eso hemos avanzado, a pesar de que se presentan situaciones pues que no tenemos los suficientes elementos de juicio para entrar a juzgar?
pero yo veo que sí, no tolerancia, porque la tolerancia es una especie de no aceptar diferencias, sino... Tengo que aguantar. Me tengo que aguantar, no, pero yo sí veo más respeto. ¿No hemos avanzado también? Yo pienso que en términos generales sí, en la medida en que se ha llegado a un reconocimiento de los derechos del otro, digamos específicamente con el grupo LGBT, ha sido un proceso de reconocimiento de esos derechos y en esa misma medida pues ha facilitado que muchas personas que anteriormente tenían reserva y prevención, digámoslo así, de manifestar sus preferencias sexuales ahora lo hagan. Pero sin en embargo, el campo y en muchas ciudades y en muchos ambientes y familias todavía sin embargo, sí. no se tolera, no se acepta. Evidentemente, digamos, depende mucho también de factores culturales y sociales de determinadas áreas. ¿También digamos, religiosos? Religiosos también. Pues definitivamente no ha habido, a mi manera de ver, pues una apertura lo suficientemente amplia, si bien se han hecho avances en ese sentido de parte. Pero, por ejemplo, estábamos estudiando que 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Es que es la enfermedad contemporánea. ¿Por qué en este mundo globalizado existe tanta depresión? ¿Qué nos está ocurriendo? Yo creo que hay una influencia tremenda de los medios, de las redes sociales, porque hay hasta un matoneo a través de las redes sociales, ¿no? Estamos viendo cosas tremendas. Yo recuerdo cuando era niña que la depresión se quitaba con, bueno, si está muy triste va a llorar por algo, vamos a hacer otra cosa. Entonces también creo que hay una deficiencia en el área de autoridad de los padres. Creo que a veces ha habido mucha, o en este tiempo hay mucha permisividad de ciertas cosas y el defecto de autoridad de los padres sobre los hijos es evidente. Tú Pero tocaste un tema... ¿Eso trae depresión? Sí, claro. Explíquenos, por favor. Mira, yo atiendo muchas niñas jóvenes y a mí me impresiona esto. Llegan sin ganas de querer vivir. Niñas que tienen todo para ser felices, buena familia, estudio, un entorno agradable y todo lo que quieras. Pero lo que yo detecto es una gran frustración, porque se han levantado en un medio donde a todos les dicen sí, sí quiero esto, sí, puedes hacer esto, sí, y no están preparadas para el mundo real. Entonces, cuando salen de la burbuja perfecta y linda de sus hogares al mundo real, en el mundo real el primer novio les dice no, no te quiero. O se presenta el primer trabajo y les dice no. De que la ministra de Educación en el Reino Unido le pidió a los padres de familia que tuvieran niños pequeños que no hablaran tanto de su físico. Decía, aquí casi todos los niños son bonitos y hay unos que se envanecen y vuelven el centro y la prioridad ser bonitos. Después con el tiempo pues casi todos cambian. Entonces es grave el que cambie y después es una frustración, o el que se envanece y prioriza el tema físico. Pidió el favor de que ese no fuera un tema relevante. Es tan importante, por ejemplo, ese tema de la autoestima física para las personas. Yo creo que todo tiene que tener un equilibrio. Nosotros sí debemos amar a nuestros hijos, decirles tú eres la princesa, pero con un equilibrio, estableciendo también principios, porque tú tocaste un tema tremendo y es sobre los derechos y los principios. Y yo creo que nosotros sí tenemos, aún tú sabes que yo soy religiosa, yo soy teóloga y tengo, pues por supuesto, mi creencia firme. ¿Ser teóloga es ser religiosa? No, no soy religiosa, pero en mi vida personal yo sí tengo mi religión que practico y tocamos ese tema y ese tema a mí me parece fundamental porque creo que la misma Iglesia se ha encargado de crearse una atmósfera homofóbica que no es correcta. Yo soy una persona teóloga, pero también practico y pienso que lo primero es defender tus derechos. Cada persona tiene derecho, pero también cada persona tenemos derecho a defender principios. Y entonces, sí. claro, entonces creo que hay que hacer una diferencia en eso. Y a mí me preocupa cuando hablan también de los derechos de los gays, me parece extraordinario, pero estamos entrando casi también como en una... ¿cómo se llama esto? Como en un asunto de las minorías muy complicada, porque yo a veces me siento minoría por ser heterosexual. Hablaba hace poquito con alguien y entiendo los derechos de todo el mundo y los respeto, pero hablaba hace poco con alguien que le pasa una cosa increíble y es que es una mujer que trabaja en una oficina pública, entra al baño y en su baño entran 3 hombres que son gays y dicen no, nosotros usamos el baño de las mujeres. Y ella se sentía agredida, decía yo no me sentía con libertad. Entonces yo creo que también hay un poco de esa dureza. Con el perdón de todas las religiones, que la respeto, pero el Papa Francisco
nos ha dado tales ejemplos en los últimos días de que no juzguemos y que además nos amemos y nos aceptemos, que es maravilloso ver esta evolución. Después de comerciales, le voy a preguntar al doctor cuáles son a su juicio los factores que están causando depresión en Colombia y qué diferencia habría con el resto del mundo. Estábamos hablando de situaciones anímicas como tener miedo, angustia, estrés, tristeza y de la enfermedad de la depresión, que decíamos 350 millones de personas en el mundo la sufren, es una enfermedad gravísima. Tiene que ver genéticamente, es hereditaria o se adquiere, cómo se distingue, cómo se puede describir. Y en Colombia, ¿cómo es la depresión en nuestro país? Bien. La enfermedad depresiva en su causa tiene múltiples factores que van desde lo genético, o sea, definitivamente es más frecuente en familiares en primer grado que han sufrido una enfermedad depresiva, o sea, si una persona sufre depresión y tiene hijos, esos hijos tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad depresiva y uno ve familias en donde es bastante común la presencia de la enfermedad depresiva. Hay factores que tienen que ver con familiares en cuanto a crianza, específicamente situaciones de estrés y de abuso durante la infancia son factores que predisponen al desarrollo de depresión. Perder, por ejemplo, un padre antes de los 12 años es un factor de riesgo para hacer enfermedad depresiva. ¿Depresiva cuando se pierde o posteriormente? Cuando se pierde antes de los 12 años, digamos... ¿Pero da en ese momento no, o ya cuando posteriormente. Digamos que ¿Hay depresión infantil? Sí, es algo que hace, digamos, unas décadas no se pensaba que fuera posible o no se veía con tanta frecuencia y hoy en día desafortunadamente se ve cada vez con más frecuencia de que ¿Qué es depresión? La enfermedad depresiva está caracterizada por un conjunto de síntomas en donde, digamos, lo más notorio es la presencia de un estado de ánimo depresivo que es diferente a la tristeza. Digamos, la tristeza es un estado de ánimo normal que se da pues, frente a situaciones relacionadas con pérdida. El estado de ánimo depresivo tiene una característica y es que duele en sí, o sea, es un estado doloroso, es un estado... ¿Pero duele cómo? Las personas que han sufrido depresión lo describen como un dolor que no puede ser ubicado en un solo punto del cuerpo, sino es como un dolor del alma, si uno pudiera darle esa denominación. Pero no tiene nada que ver con el dolor físico. No, aunque lo que uno ve clínicamente es que las personas que sufren depresión generalmente se vuelven, la enfermedad depresiva es un amplificador de los dolores, o sea, no es lo mismo tener un dolor de rodilla sin depresión que tener un dolor de rodilla con depresión, o sea, hay un bajo nivel de tolerancia a las situaciones que ocasionan frustración y eso hace que muchas veces las personas deprimidas se tornen irritables. Entonces, ¿qué produce la depresión? Bueno, yo ¿Qué la provoca? te puedo decir porque yo sufrí 3 años de depresión, así que te puedo decir cuáles son los dolores de la depresión y algo que solamente uno siente y que es difícil expresar. Realmente le duele a uno el alma, pero profundamente, es algo incontrolable, tú no puedes controlar tus emociones. Yo te hablo un poco de lo que yo sentí. Sí. Tenía una cantidad de síntomas en mi cuerpo rarísimos, entonces se me dormían las manos, se me dormían los pies, los dolores sí se magnifican, pero no es un dolor físico, sino es una angustia, una incomodidad. Yo sufrí crisis de pánico. Y esas crisis de pánico son temores infundados. Entonces cuando él me decía, defíname esta crisis de pánico, yo le decía, es como si estuviera frente a una carrilera de tren, viera que el tren se viene a toda velocidad y me va a matar y no puedo hacer nada, pero es irreal. De pronto amanecía con esa crisis de pánico. El tren viene, pero no viene. No tiene que ver con... Pero no viene, pero tú lo consideras real. Y hay una sensación terrible cuando la depresión es profunda y es el temor a volverte loca. Todo el tiempo yo decía, no, ahora sí ya me volví loca, porque iba a un apartamento alto y quería lanzarme. ¿Usted tiene herencia? Claro, mi mamá fue un poco depresiva, digamos que ella lo manejó en su medida, en su momento, de alguna manera, pero ella fue depresiva. Y de hecho, yo creo que el depresivo tiene latente esa depresión toda su vida, pero hay elementos, situaciones o circunstancias que son el detonante. Entonces, en mi caso, a los 20 y algo de años tuve un detonante y fue un fracaso, una pérdida con la pareja, una situación de frustración. Bueno, algo así, fue una cosa circunstancial muy compleja
y no la pude asumir, y yo te digo porque venía de un hogar donde como que todo estaba dado para que fuera feliz. Y realmente cuando me enfrento a la situación digo, no puedo ser feliz. Como que como el abandono. Sí, la pérdida, el abandono, la frustración de las decisiones, algo hablábamos antes, y es esa toma de decisiones o esa falta de tomar decisiones. Yo creo que en mi caso fue la falta de carácter. Fui siempre una niña muy buena, la niña del colegio de monjas, muy buena, muy bien. O sea, falló la formación. Yo creo que... bien formada, que no fue un le asunto de daba carácter. No, yo creo que fue el carácter. Carácter. Por eso. Y creo que lo que se ha formado en mí en estos años es carácter, o sea, la posibilidad de tomar decisiones, asumir las decisiones, enfrentarme a esas decisiones. Pero yo les Eso pregunto, me ayudó. Abandonos que lo deje a uno, pues la pareja se da todos los días y en todas partes. Esos son dolores diarios y cotidianos que así nos da risa, son muy fuertes. Se necesita cuando viene la depresión, de todas maneras, fármacos para resolver, para mitigar el tema, o qué terapia hay para esa u otras tantas circunstancias, porque por ejemplo el estrés también leí yo que era un detonante grave para provocar el estrés, es decir, frente a una situación de estrés que trae una depresión, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué le recomienda usted como psiquiatra? Entonces, Sí, a ver, para el tratamiento de la enfermedad depresiva hoy en día existen varias modalidades terapéuticas. Existen los psicofármacos, o sea, existe un grupo de medicamentos antidepresivos. Que los usa muchísima gente sin necesitarlos, como adicción de droga, ¿no? Sí, hay una especie como de tabú en relación a la utilización de los psicofármacos y específicamente a los antidepresivos, y es que generan dependencia, y eso no es cierto. O sea, los medicamentos antidepresivos no generan dependencia. Es más, todos ellos tienen un periodo de latencia de acción, o sea, significa que la persona inicia el tratamiento y la mejoría no se ve al otro día o la semana, las 2 semanas, sino generalmente se requieren alrededor de 2 a 3 semanas. Pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el 12.5% de la población toma antidepresivos. Entonces tiene que ser que es como un aditivo, yo no sé, a mí se me... Probablemente porque el porcentaje de personas que consultan en Estados Unidos por la enfermedad depresiva es mayor que en nuestro país. Entonces, por ejemplo, según el estudio de salud mental del año 2003 del Ministerio de Salud, apenas 1 de cada 10 colombianos que tiene algún tipo de enfermedad mental consulta. Y la otra característica también bien interesante en relación a la enfermedad depresiva es que es una enfermedad que en los primeros episodios pasa sola. Aproximadamente entre el 60 y el 80% de las personas. Pero significa que la persona... O sea, puede ser como una enfermedad golondrina, que se supera con fortaleza, con carácter, con... Seguramente sí, pero significa estar aproximadamente entre 6, 8 meses, 1 año, pues con toda la sintomatología depresiva, pues que es bastante molesta, agobiante, incapacitante, y que además conlleva un riesgo importante, que es el riesgo de suicidio, porque definitivamente el suicidio pues está relacionado con la enfermedad depresiva. Y hemos tenido tantos casos de suicidio en Colombia últimamente, incluso de niños, como lo decía usted, que después de esta pausa vamos a entrar a analizarlo, y sobre todo váyanme pensando qué recomendarle a la gente para evitar la depresión, cuando se puede evitar, porque hay enfermedades que son imposibles de evitar. Y para los que no la pueden evitar, cómo tratarla, cómo ir al médico. Las EPS tienen que de todas maneras atenderlas, por favor, para que nos orienten a los televidentes sobre este dolor tan grande que es una depresión. Bueno, entonces yo les pregunto, lo primero, ¿se puede evitar la depresión y cómo se puede evitar la depresión? Bien. Definitivamente la enfermedad depresiva, pues como había mencionado anteriormente, pues tiene una serie de factores genéticos que predisponen a las personas a desarrollarla. En algunos casos, en ¿no? algunos casos. Pienso yo que desde el punto de vista de prevención primaria hay algunas medidas que pueden, digámoslo así, disminuir la probabilidad. Entonces, en general, un estilo de vida saludable. ¿El deporte? El deporte, por ejemplo, definitivamente la actividad física cada vez está más demostrado que tiene múltiples efectos benéficos sobre la salud, o sea, disminuye, por ejemplo, el riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer, mejora... Y produce dopaminas, endorfinas. Produce endorfinas y obviamente es un elemento que puede ser un factor protector para la enfermedad. Ser solidario.
Indudablemente, indudablemente. Pienso yo que en la medida en que las personas puedan tener un grado de reconocimiento de su labor o de su función en el mundo, pues en esa misma medida pues el nivel de bienestar pues va Eso a mejorar. dependería de terceros cuando vean amenazas de depresión en sus familias, compañeros de trabajo, de estudio, apañarlos, ¿no? Sí, es muy importante tener en cuenta que se trata de una enfermedad, o sea, cuando uno dice enfermedad significa que no depende de la persona. Es algo que le sucede a la persona, Pero no está entonces, bajo la voluntad de la persona. Pero ¿usted cree que se puede evitar o que no? Yo creo que hay que tomar medidas de prevención, sobre todo con los niños. Por ejemplo, los papás tienen que gastarle tiempo a los hijos, ver qué es lo que está pasando con sus vidas. Realmente los niños a gritos dicen, necesito conversaciones con mi papá. Y está pasando que los niños se meten al computador, se encierran en el cuarto y no hay conversación. ¿La televisión es buena o mala? La televisión en sí misma no es buena ni mala. Creo que determinados programas son muy nocivos, lo mismo que el Internet, ¿no? Así como tiene un aspecto muy positivo, también tiene aspectos fatales. En las redes sociales hay redes de niños depresivos, o sea, es una cosa impresionante donde te enseñan cómo suicidarte sin dolor, por ejemplo. Y son cosas increíbles que están pasando, uno dice, esto es increíble, pero realmente pasa. Creo que uno tiene que estar muy alerta con algunas, cuando los hijos empiezan a meterse en una burbujita, que no te quieren hablar, que te cierran la puerta, cuando ellos empiezan a crear espacios solitarios, eso es una situación de riesgo. Y hay que estar pendiente de ellos y sacarlos de la burbuja, y a los adultos también. Cuando uno empieza a entrar en depresión, uno se mete en esa burbuja, no quiere hacer lo que hacía antes porque nada lo divierte y tiene que sacarlo. Y cuando ya estamos enfrentadas a la enfermedad de la depresión, ¿qué recomendación a fondo de carácter intelectual, espiritual, deportivo, es decir, médico, si las personas que piensan que tienen depresión y nos están viendo, ¿qué deben hacer? Yo pienso que el primer paso es reconocer la existencia de la enfermedad si uno la tiene. O sea, si la persona empieza a notar que se siente persistentemente triste la mayor parte del tiempo, que no mejora ese estado de ánimo a pesar de que sucedan cosas positivas en su vida, que pierde el interés en las cosas que anteriormente le generaban placer, tiene dificultades para concentrarse, aparecen una serie de pensamientos depresivos, de ideas de muerte, de suicidio, y empieza a tener... Que no vale la pena la vida. Exactamente, y sufre un deterioro en su funcionamiento, la persona... pienso yo que debe buscar ayuda porque es... ¿Psiquiátrica o psicológica? ¿Cuál es la diferencia? Yo pienso que para depresiones leves, en general la intervención puede ser llevada por profesionales diferentes al psiquiatra. O sea, puede ser por consejeros, o puede ser por psicólogos, o puede ser otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, ¿una teóloga sirve para una depresión? Claro, yo soy además de teóloga consejera, entonces ¿pero esta qué es ser parte, consejero? ¿Eso dónde se aprende? Bueno, consejero, se hacen cursos de consejería, ¿sí? Claro, aquí en Estados Unidos, y yo he hecho varios cursos, obviamente basados en la parte teológica, pero yo quiero decir algo práctico respecto a mí, lo que me pasó a mí. No hay que dejar solo a los deprimidos. Uno necesita de gritos, alguien que le sirva de muleta para que lo ayude a salir. En el caso mío, yo tuve varias personas que se pusieron conmigo pues ahí al lado, al camino, vamos a caminar, vamos a hablar, y para mí eso fue definitivo. Pero también la consejería lo que hace un poco es ayudarte a llevar a procesos de perdón. Y todos necesitamos aprender a perdonar. Incluso a sí mismos, ¿no? Primero a sí mismos. Hay una cosa rarísima que te va a sonar rarísimo, pero hay que aprender a perdonar a Dios. Dios no necesita ser perdonado, ¿verdad? Él es Dios. Pero la gente sí tiene que perdonarlo, porque muchas personas dicen, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que fuera abusado? Entonces hay que llevarlos a hacer un proceso de perdón con Dios, consigo mismos, a perdonar a todas las personas que ellos consideran agresoras, que a veces realmente no fueron agresoras. Pero a veces, para algunas personas es una agresión, un hermano muy exitoso y uno que no es exitoso. Es una agresión que su entorno... Los fármacos, para terminar, sí. ¿Se necesitan fármacos normalmente? Hoy en día se considera que los antidepresivos son útiles sobre todo para depresiones moderadas a severas. En depresiones leves realmente no tienen mayor papel, no son útiles, o sea, si se utilizan versus al placebo tienen el mismo efecto. Con el agravante que tienen una serie de efectos secundarios. Placebo es como un engaño, como un falso positivo en un remedio. Sí. Y yo creo que los fármacos son absolutamente necesarios en las crisis. Digamos que mientras que la persona tenga para un poco... evitar suicidios, para evitar suicidios y para evitar que la crisis realmente... Tantas depresiones que han llevado al suicidio y que en un momento dado, si hubieran tenido un fármaco o un abrazo
o la solidaridad de alguien se hubiera evitado. Por eso queda tanta culpa de los... Una de las recomendaciones que es importante que tener en cuenta es que las personas que están en medio de un episodio depresivo no deben tomar decisiones fundamentales en su vida. O sea, si están pensando renunciar en el trabajo, no hacerlo. Si están pensando dejar su relación de pareja, no hacerlo, ¿sí? Porque las decisiones... En dejar la vida y pues la más grave de todas es esa, porque irreversible. Posiblemente esas decisiones que tome la persona las va a hacer en medio de ese grupo de pensamientos depresivos que seguramente al cabo de unos meses no los va a tener. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este tema tan difícil, tan actual, tan frecuente. Pero nos han dado una recetica que yo creo que no nos cuesta a ninguno de nosotros. Cuando veamos a una persona muy triste, muy angustiada, muy estresada y deprimida, apañémosla, acompañémosla, ayudémosla, porque de pronto puede ser el camino para que salga de esa tortura, que es la enfermedad de la depresión.